Os morí en un terremoto os esto y descubrí que el tiempo nunca existió. Lo que vi del otro lado va a cambiar todo lo que crees sobre tu vida. Mi nombre es Gilberto Paniagua Mendieta, y si estás escuchando este testimonio es porque alguien del otro lado decidió que mi historia necesitaba ser contada. Viví 47 años en Cali, Colombia, en el barrio El Ingenio, donde las torres de apartamentos se levantan como monumentos a la clase trabajadora que construyó esta ciudad con sudor y promesas incumplidas. Yo era contador, un profesional respetable según los estándares del mundo material. Pero, si te soy honesto, era un hombre que vivía en una prisión invisible hecha de relojes, calendarios y la palabra más peligrosa que existe en cualquier idioma: mañana. El edificio Torres del Valle era mi hogar desde hacía 12 años. Quinto piso, apartamento 502, una caja de concreto con vista a las montañas andinas que rara vez me detenía a contemplar, porque siempre tenía prisa por algo. Las paredes color crema necesitaban pintura desde hacía 3 años, pero nunca encontraba el momento. La tubería del baño goteaba con ese sonido persistente que te prometes arreglar mañana y luego pasado mañana, hasta que el sonido se vuelve parte del paisaje sonoro de tu vida y dejas de escucharlo. Así era todo en mi existencia, un conjunto de reparaciones postergadas, tanto en mi hogar como en mi alma. Trabajaba en Asociados Contables del Pacífico, una firma mediana ubicada en el centro de Cali, donde el aire acondicionado peleaba constantemente contra el calor húmedo que se filtraba por las ventanas mal selladas. Mi escritorio estaba perpetuamente sepultado bajo pilas de declaraciones de impuestos, estados financieros y carpetas con etiquetas color manila que gritaban urgencia. Mi jefe, el señor Aristóbulo Contreras, era un hombre de 60 años con la capacidad sobrenatural de hacer que cualquier plazo pareciera imposible. Yo me había convertido en un maestro de la postergación disfrazada de eficiencia. Revisaba el mismo documento 5 veces sin terminarlo, reorganizaba carpetas en lugar de trabajar en ellas, y bebía taza tras taza de café aguado de la cafetera comunitaria, como si la cafeína pudiera multiplicar las horas del día. Pero el verdadero peso no estaba en las hojas de cálculo ni en los balances trimestrales. El verdadero peso estaba en las llamadas telefónicas que nunca hice, en las conversaciones que siempre planeé tener, pero nunca tuve, en los abrazos que calculé que tendría tiempo de dar más adelante. Mi madre, doña Socorro Mendieta, viuda de Paniagua, vivía a solo 20 minutos de mi apartamento en un pequeño lugar que olía a canela y a recuerdos. Ella tenía diabetes avanzada y sus piernas ya casi no la sostenían, pero yo siempre encontraba una razón para posponer las visitas. Mamá, esta semana está imposible, pero el domingo sin falta voy y paso toda la tarde contigo, le decía por teléfono mientras tecleaba correos electrónicos que podían esperar perfectamente hasta el día siguiente. Ella nunca se quejaba, solo suspiraba, con esa resignación que tienen las madres latinoamericanas que aprendieron a amar en el idioma del sacrificio silencioso. Mi hermano Esteban y yo habíamos discutido hacía 3 años por una herencia ridícula, la casa de campo que dejó nuestro padre en las afueras de Palmira. Ni siquiera valía mucho dinero, pero el orgullo puede convertir centavos en montañas infranqueables. Dejamos de hablarnos por algo tan absurdo que ahora, desde donde estoy, me resulta casi cómico, si no fuera tan trágico. Cada vez que veía su número en mi teléfono, mi dedo se congelaba sobre la pantalla. Lo llamaré cuando tenga más tiempo para hablar bien las cosas, me decía, como si el tiempo fuera una cuenta de ahorros que se acumulaba con intereses en lugar de una moneda que se gastaba segundo a segundo sin posibilidad de recuperación. Y luego estaba Camila, mi hija de 15 años. Ella vivía con su madre, mi ex esposa Patricia, en el norte de la ciudad. Nuestro divorcio había sido civilizado, sin gritos ni portazos. Solo esa tristeza gris de 2 personas que descubren que se convirtieron en extraños que comparten apellido.
Yo tenía a Camila los fines de semana alternos, pero mi verdadera presencia en su vida era más escasa que mi asistencia física. Cuando estaba conmigo, yo revisaba el teléfono constantemente, respondía mensajes de trabajo o simplemente estaba físicamente presente, pero mentalmente ausente, navegando en ese limbo de ansiedad perpetua donde los contadores vivimos. Ella me había invitado a su presentación de danza folclórica en el colegio hacía 2 meses. Había practicado durante semanas una coreografía de cumbia que le hacía brillar los ojos cuando la mencionaba. Yo le prometí que iría. Incluso marqué la fecha en mi calendario con una estrella roja. Pero el día llegó y surgió una auditoría de último minuto, y yo elegí las hojas de cálculo sobre la sonrisa de mi hija. Le envié un mensaje de texto. Princesa, perdón, trabajo urgente, te compenso el próximo fin de semana. Ella solo respondió con un emoji de pulgar arriba. No hubo reclamo, no hubo drama, y eso fue peor. Era como si ella ya hubiera aprendido a no esperar nada de mí. Cali en aquellos días vibraba con su energía característica, el tráfico imposible de la Avenida Sexta, los vendedores ambulantes gritando ofertas de mangos y chontaduros, la salsa que salía de cada ventana abierta, mezclándose con el olor a fritanga y a diésel de los buses destartalados. Las montañas nos rodeaban como gigantes silenciosos, testigos de siglos de historias humanas, indiferentes a nuestras prisas microscópicas. Pero yo atravesaba todo eso como un autómata, con los audífonos puestos, escuchando podcasts de productividad que me prometían exprimir más trabajo en menos tiempo, como si la solución a mi ansiedad fuera más eficiencia en lugar de más presencia. Las señales estaban ahí, por supuesto. Siempre están. Pequeños temblores que sacudían Cali cada cierto tiempo. Recordatorios de que vivimos sobre fallas geológicas que no respetan nuestros calendarios corporativos. Grietas delgadas aparecían en las paredes del apartamento, líneas capilares que yo ignoraba con la misma facilidad con la que ignoraba las llamadas de mi madre. El portero del edificio, don Eusebio, un hombre mayor con bigote canoso y sabiduría campesina, me había comentado hacía 1 mes. Don Gilberto, este edificio está muy viejo. ¿No ha visto cómo crujen las escaleras? Deberían revisar la estructura. Yo le di una palmada en el hombro y le dije, «Don Eusebio, usted siempre preocupándose. Este edificio aguanta otros 50 años. Seguí caminando hacia mi auto, hacia mi rutina, hacia mi ilusión de control. La noche antes del terremoto yo estaba en el apartamento, rodeado de carpetas abiertas y una pizza fría de la que había comido solo 2 pedazos. Eran las 11 de la noche y todavía revisaba cifras que podían esperar hasta la mañana. Pero mi cerebro ya no sabía cómo detenerse. El televisor estaba encendido en las noticias. Hablando de algo que no presté atención, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi madre. «Hijo, ¿cuándo vienes? Hice tu sancocho favorito y lo guardé por si llegas mañana». Leí el mensaje. Sentí una punzada de culpa y me dije a mí mismo, «Mañana le respondo con calma y coordino para el fin de semana». Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. Volví a las columnas de números que bailaban frente a mis ojos cansados. Y seguí posponiendo la vida real por la ilusión del trabajo importante. Me acosté cerca de las 2 de la madrugada, con ese sueño inquieto del que vive con ansiedad crónica. Soñé con relojes derritiéndose como en las pinturas de Dalí, con calendarios cuyas páginas se arrancaban solas mientras yo corría tratando de atraparlas. Incluso dormido, mi subconsciente estaba obsesionado con el tiempo. Afuera, la ciudad respiraba en ese silencio denso de las madrugadas calurosas, y las montañas guardaban secretos que estaban a punto de recordarnos cuán frágiles son nuestros edificios y nuestras certezas. El reloj en mi mesa de noche marcaba las 3:46 a.m. cuando me di vuelta en la cama por última vez, como Gilberto Paniagua Mendieta, el contador que vivía para el mañana y nunca para el ahora. Hay un sonido que ningún ser humano debería escuchar jamás, el gemido profundo de un edificio que está muriendo. No es un estruendo súbito, es algo más visceral, más íntimo.
Es el crujido de huesos de concreto rompiéndose, el grito metálico de varillas que se retuercen, la voz agónica de una estructura que durante décadas cargó con el peso de vidas humanas y ahora se rinde ante fuerzas que ningún ingeniero puede calcular completamente. Ese sonido fue lo primero que escuché a las 3:47 de la madrugada, antes incluso de abrir los ojos, antes de que mi cerebro pudiera procesar qué estaba sucediendo. El terremoto no llegó como un evento, llegó como una violación de todas las leyes que creemos permanentes. El piso dejó de ser piso. Las paredes dejaron de ser verticales. La gravedad se convirtió en una sugerencia que la realidad decidió ignorar. Mi cama se sacudió con una violencia que mi cuerpo reconoció como antinatural a un nivel celular, primitivo. El mismo terror que debieron sentir nuestros ancestros cuando la tierra bajo sus pies los traicionaba. Abrí los ojos en la oscuridad absoluta, porque la electricidad había muerto instantáneamente, y lo primero que pensé, con esa claridad absurda que tiene la mente en crisis, fue: no tengo tiempo para esto, tengo que entregar el balance mañana. La ironía de ese pensamiento me perseguiría durante toda mi transición. El edificio se balanceaba como un barco en una tormenta cósmica. Podía escuchar los gritos de mis vecinos atravesando las paredes, que ahora parecían papel. La señora Clemencia del 503 gritaba el nombre de su esposo. Los niños del 501 lloraban con ese llanto agudo que perfora el alma. Don Eusebio, el portero, gritaba desde algún lugar en los pisos inferiores: ¡Salgan! ¡Salgan todos! Pero yo estaba paralizado en mi cama, aferrándome al colchón como si eso pudiera anclarme a la existencia. El movimiento era tan violento que mi cerebro no podía procesar la información visual. La habitación giraba, se inclinaba, se enderezaba, volvía a inclinarse en la dirección opuesta. Mi estómago se revolvía con náusea pura. Y entonces vino el sonido definitivo, el crack monumental de la columna estructural quebrándose. No fue un sonido, fue una sentencia. Supe en ese instante que el edificio iba a colapsar, y con esa certeza vino algo peor que el miedo a la muerte física. Vino el inventario instantáneo e implacable de todo lo no hecho, de todo lo no dicho, de todo lo postergado. En esos microsegundos que se estiraron como décadas, mi mente se convirtió en una máquina de tortura que reproducía cada promesa incumplida a velocidad imposible. Vi a mi madre esperando mi visita que nunca llegó, sentada en su mecedora mirando por la ventana cada vez que escuchaba un auto detenerse frente a su casa, con el sancocho enfriándose en la estufa. Vi a Esteban, mi hermano, levantando el teléfono para llamarme durante 3 años seguidos y colgando antes de que sonara, decidiendo que su orgullo era más fuerte que su necesidad de reconciliación. Vi a Camila en su presentación de danza, buscándome entre el público mientras giraba con su falda de colores. Esa fracción de segundo donde sus ojos barrieron las butacas y no me encontraron, y cómo su sonrisa se contrajo imperceptiblemente antes de recuperar la compostura profesional de una niña que aprendió demasiado joven a no depender de las promesas de su padre. Todo esto pasó en el tiempo que le toma a una columna de concreto armado fracturarse completamente, menos de 2 segundos. El piso desapareció bajo mis pies. No caí, el mundo cayó alrededor mío. El 5º piso donde había vivido 12 años se convirtió en 3er piso, luego en 2º, luego en nada. Escombros, vigas, pedazos de lo que habían sido apartamentos con historias y familias adentro, todo cayendo en una coreografía apocalíptica. Sentí el impacto de algo masivo golpeando mi cuerpo. Un dolor tan absoluto que dejó de ser dolor y se convirtió en información pura que mi sistema nervioso transmitía sin juicio. Mis pulmones trataban de inhalar, pero solo encontraban polvo de concreto. Ese polvo fino que había sido paredes, columnas, techos, toda la solidez de la vida moderna, convertida en una nube asfixiante. No podía ver nada. La oscuridad era total, absoluta, más profunda que cualquier noche.
El peso sobre mi pecho era imposible, como si la montaña misma se hubiera sentado sobre mis costillas. Traté de mover los brazos, las piernas, cualquier cosa, pero mi cuerpo no respondía. Estaba atrapado en una tumba de escombros que minutos antes habían sido mi hogar. Podía escuchar voces amortiguadas, gritos distantes que llegaban como ecos desde otro universo. Alguien lloraba muy cerca, tal vez el apartamento de al lado o lo que quedaba de él. El olor era abrumador, polvo, gas, algo que podría ser combustible o sangre, no podía distinguir. Mi último pensamiento, coherente en el plano físico, fue de una claridad brutal y cruel. Se me acabó el tiempo. Ya no puedo arreglarlo. Ya no puedo llamar a mamá. Ya no puedo abrazar a Camila. Ya no puedo decirle a Esteban que lo siento. Se acabó. Y con ese pensamiento vino un terror más profundo que el miedo a morir. El terror de haber desperdiciado cada segundo viviendo en un futuro imaginario en lugar de en el único tiempo que realmente existía. El ahora que siempre ignoré porque estaba demasiado ocupado preparándome para mañanas que nunca llegaron. Y entonces todo se detuvo. No de forma gradual, sino instantánea. El dolor cesó como si alguien hubiera apagado un interruptor. El peso sobre mi pecho desapareció. La oscuridad se transformó en una especie de penumbra grisácea, que no venía de ninguna fuente de luz visible. Me sentí flotar, o más precisamente, me di cuenta de que el concepto de gravedad ya no aplicaba a lo que yo era. Miré hacia abajo y allí estaba, mi cuerpo, Gilberto Paniagua. Mendieta, 47 años, contador, esposo fallido, padre ausente, hijo negligente. Estaba sepultado bajo una viga de concreto que le había aplastado el torso. La sangre formaba un charco oscuro que se mezclaba con el polvo. Sus ojos, mis ojos, estaban abiertos con esa expresión de sorpresa permanente que tienen los que mueren sin tiempo de prepararse. Debería haber sentido horror, pánico, negación, pero lo que sentí fue una extraña curiosidad clínica, como si estuviera observando a un desconocido. Ese cuerpo ya no era yo. Yo era esta cosa flotante, esta conciencia sin forma que podía ver en todas direcciones al mismo tiempo, que percibía no solo con ojos, sino con todo mi ser. Podía ver a través de los escombros, podía sentir las vibraciones de pánico de las almas todavía atrapadas en sus cuerpos heridos. Podía percibir algo más, algo inmenso acercándose. Fue entonces cuando la vi. Apareció no desde un lugar, sino desde ningún lugar, y todos los lugares simultáneamente. Era una presencia luminosa con forma vagamente femenina, pero llamarla mujer sería limitarla absurdamente. Emanaba una luz que no lastimaba los ojos, porque yo ya no tenía ojos en el sentido físico. Su energía era cálida, pero no sentimental, amorosa, pero no indulgente. Supo su nombre antes de que lo dijera porque aquí, en este estado, la comunicación no requería palabras. ¿Milagros? Gilberto. Su voz resonó dentro de mi conciencia sin pasar por oídos que ya no tenía. Has cruzado el umbral. Tu tiempo en el plano denso ha terminado. Traté de hablar, de preguntar qué significaba eso, dónde estaba, qué me estaba pasando. Pero descubrí que podía comunicarme solo con intención pura, con pensamiento dirigido. ¿Estoy muerto? Proyecté hacia ella. Su respuesta vino acompañada de algo que podría describirse como una sonrisa compasiva, aunque no tenía rostro en el sentido convencional. Has dejado la prisión de la materia. Lo que llamas muerte es solo una puerta. Pero antes de cruzarla completamente, hay algo que debes experimentar. Algo que todos deben experimentar. La revisión. Sentí una atracción irresistible hacia arriba, o hacia adentro, o hacia adelante. Las direcciones espaciales habían perdido significado. Los escombros del edificio Torres del Valle se alejaban debajo de mí. Podía ver Cali entera despertando al caos, luces de emergencia parpadeando, sirenas comenzando su coro apocalíptico, gente saliendo de edificios tambaleantes hacia las calles. Pero todo eso se volvía cada vez más pequeño, más distante, menos relevante.
Milagros me guiaba hacia algo que mi conciencia recién liberada no podía nombrar todavía, pero que reconocía con un terror reverente. El encuentro con la ley perfecta, con la luz que es juez y testigo y espejo, con el instante eterno donde todas mis vidas posibles y mi vida real colisionarían en una comprensión total e implacable. El último segundo de mi vida terrestre había durado una eternidad, pero descubriría que la eternidad misma cabía en un solo instante cuando el tiempo dejaba de ser el tirano que siempre había sido. No existe en el lenguaje humano una palabra que capture lo que significa estar en presencia de la luz. Los místicos han intentado durante milenios describir este encuentro con metáforas que siempre se quedan cortas. Fuego que no quema, amor que disuelve el ego, verdad tan pura que aniquila toda mentira. Pero ninguna descripción preparó mi conciencia recién liberada para lo que Milagros llamaba el punto de encuentro, esa dimensión donde el tiempo cronológico se revela como la ilusión más sofisticada que la existencia material jamás inventó. Milagros me condujo a través de lo que solo puedo describir como capas de realidad. Cada capa era como un velo transparente que atravesábamos, y con cada velo que cruzábamos, la sensación de estar atado a conceptos lineales se disolvía un poco más. Primero perdí la noción del espacio. Arriba y abajo dejaron de tener sentido. Luego perdí la sensación de estar separado de lo que observaba. Yo era el observador y lo observado simultáneamente. Y finalmente, en la última capa antes del encuentro, perdí la percepción del tiempo como una flecha que va del pasado al futuro a través del presente. Aquí, me comunicó Milagros con esa transmisión directa de comprensión que no requería palabras. Experimentarás lo que realmente eres, un punto de conciencia eterna que habitó temporalmente una forma limitada. Lo que viviste no fue una línea recta de nacimiento a muerte, fue un nudo en el tejido infinito de la existencia, y ahora verás ese nudo desde fuera del tiempo. La luz apareció entonces. No era una fuente externa, era más bien como si toda la realidad se volviera translúcida, y detrás de cada átomo de existencia brillara esta presencia. No tenía forma, pero contenía todas las formas. No tenía voz, pero era la fuente de todo sonido. No juzgaba, pero su mera presencia obligaba a la verdad absoluta. Y en esa verdad comenzó la revisión. No fue secuencial. Ese es el primer concepto que debo destruir para que comprendan. No vi mi vida como una película que se reproduce del principio al fin. Vi mi vida como un presente eterno y simultáneo. Cada momento que había vivido, desde mi primer aliento hasta mi último latido bajo los escombros, existía ahora al mismo tiempo, en el mismo instante imposible. Y no solo vi estos momentos, los habité nuevamente, pero desde todas las perspectivas simultáneamente. Estaba en la sala de partos donde nací, sintiendo el terror y la alegría de mi madre Socorro, mientras empujaba, sintiendo la presión de sus contracciones como si fueran mías, experimentando la explosión de luz y sonido que fue mi entrada al mundo material. Pero al mismo tiempo estaba en mi primer día de escuela, sintiendo el miedo del niño de 6 años que no quería soltar la mano de su madre, y simultáneamente experimentando la preocupación de mi madre, que debía irse a trabajar, pero quería quedarse. Cada momento contenía todos los momentos. Cada decisión ramificaba en las vidas que viví y las vidas que pude haber vivido. La revisión no era cronológica, pero tenía una estructura emocional, una especie de gravedad moral que me atraía hacia los momentos de mayor peso kármico. Y el primero de estos momentos fue mi madre. Me vi a mí mismo con 32 años, recién divorciado de Patricia, viviendo en un apartamento pequeño antes de mudarme a Torres del Valle. Mi madre había venido a visitarme con una olla de sopa porque sabía que yo no estaba comiendo bien. Ella subió 5 pisos por escaleras porque el ascensor estaba dañado, cargando esa olla pesada a pesar de que sus rodillas ya le dolían con la artritis temprana. Toqué la puerta y abrí con el teléfono en la oreja, hablando con un cliente. Le hice un gesto de «espera un minuto»,
mientras seguía en mi llamada, ignorando cómo su respiración estaba agitada, cómo se apoyaba en el marco de la puerta con discreción para no interrumpir mi importante conversación sobre deducciones fiscales. Pero ahora, en la revisión, no solo reviví mi propia experiencia de ese momento. Sentí lo que ella sintió, la decepción silenciosa, el cansancio en sus piernas, la sopa enfriándose mientras yo seguía hablando por teléfono sobre números que no significaban nada. Y más profundo aún, sentí su amor incondicional que me perdonaba instantáneamente, y eso fue más devastador que cualquier reproche. Ella nunca me guardó rencor, y yo confundí su perdón con permiso para seguir postergando mi presencia en su vida. Vi docenas, cientos de estos momentos. Cada vez que le dije, mañana te visito, y ese mañana nunca llegó. Cada domingo que prometí ir a misa con ella y cancelé a último minuto. La vez que ella cayó en su casa y estuvo 2 horas en el suelo antes de que una vecina la encontrara, mientras yo estaba en mi oficina revisando correos electrónicos que podían haber esperado perfectamente. Reviví su funeral, que sucedería 6 meses después del terremoto en una línea temporal que ya no me pertenecía, donde Camila lloraba, sosteniendo la mano de su abuela muerta y preguntándose por qué los hombres de su familia siempre llegaban tarde a todo lo importante. La luz no me juzgaba con palabras o condenas. Su simple presencia era el juicio. Yo era mi propio fiscal, mi propio jurado, mi propio verdugo. Cada acto de negligencia, cada promesa rota, cada vez que elegí la ilusión de productividad sobre la realidad de la conexión humana, todo estaba expuesto sin posibilidad de autoengaño. Luego vino Esteban. Vi la pelea que destruyó nuestra relación fraternal. No fue por dinero realmente, aunque ese fue el pretexto. Fue porque él me dijo una verdad que yo no quería escuchar. Te has convertido en un fantasma, Gilberto. Estás vivo, pero no existes. Papá murió esperando que lo visitaras más seguido, y ahora mamá está haciendo lo mismo. ¿Cuándo vas a darte cuenta de que el tiempo no es infinito? Yo respondí con ira, porque su verdad lastimaba. No todos podemos vivir de artesanías y buenas intenciones. Esteban, algunos tenemos responsabilidades reales. La herida que abrí ese día nunca sanó porque mi orgullo era más fuerte que mi amor. En la revisión, sentí su dolor. Sentí cómo mis palabras lo golpearon como puños. Sentí las 37 veces que levantó el teléfono para llamarme y lo devolvió a su lugar. Sentí su ira transformándose lentamente en tristeza, y la tristeza en resignación. Y sentí algo más. Su amor nunca murió. Solo se enterró bajo capas de resentimiento que yo nunca tuve el coraje de excavar. Pero fue con Camila donde la revisión se volvió insoportable. Vi el día de su nacimiento, cómo la sostuve en mis brazos jurándole que siempre estaría ahí para ella, que sería diferente a mi padre que nunca tuvo tiempo. Vi cómo esa promesa se erosionó año tras año, evento perdido tras evento perdido. Vi su presentación de danza, la que me perdí por la auditoría. La experimenté desde su perspectiva. El nerviosismo antes de salir al escenario, cómo había practicado 1000 veces solo para impresionarme. Cómo sus ojos buscaron mi rostro entre el público. Ese microsegundo de esperanza seguido por la aceptación tranquila cuando confirmó mi ausencia. Ella no lloró. Ya había aprendido a no llorar por mí. Pero la luz me mostró algo más devastador. Me mostró las conversaciones que ella tendría en el futuro con sus amigas, sus novios, sus terapeutas eventualmente, donde explicaría que no podía confiar en las promesas de los hombres porque su padre le enseñó desde pequeña que las palabras no significaban nada. Vi cómo mi ausencia formaría grietas en su capacidad de vincularse, grietas que ella pasaría años tratando de sanar. Mi negligencia no solo me robó a mí momentos preciosos, le robó a ella la capacidad de creer que era digna de que alguien priorizara su presencia. Cada momento de la revisión dolía con una precisión quirúrgica, pero lo que hacía el dolor verdaderamente insoportable era la comprensión simultánea de algo más grande. Todo el sufrimiento que causé fue completamente innecesario.
No porque yo fuera malvado o malintencionado. Fue innecesario porque estaba basado en una mentira fundamental que toda mi vida material había aceptado como verdad incuestionable, la mentira del tiempo lineal, la ilusión de que el mañana era una garantía, la fantasía de que siempre habría otra oportunidad. La luz me mostró entonces la verdad más liberadora y más aterradora. El tiempo cronológico es una herramienta de la existencia material, no su realidad fundamental. Cada momento de amor, cada acto de conexión genuina, cada elección de estar presente, existía fuera del tiempo, eran eternos. Y cada vez que yo había postergado estos momentos por la ilusión de urgencias futuras, no solo perdía un momento, perdía acceso a la eternidad que ese momento contenía. Vi versiones alternativas de mi vida, no como fantasías, sino como potenciales reales que colapsaron por mis elecciones. Vi la versión donde llamé a mi madre ese domingo y pasamos la tarde juntos, y cómo esa tarde habría sido un ancla de paz que ella habría recordado hasta su último aliento. Vi la versión donde tragué mi orgullo, llamé a Esteban y reconstruimos nuestra hermandad. Vi la versión donde asistí a la presentación de Camila, donde sus ojos se iluminaron al encontrarme en el público, y cómo ese único momento habría cambiado la trayectoria de su autoestima para siempre. Todas estas vidas posibles existían ahora simultáneamente con la vida que realmente viví. La revisión no era un castigo, era una educación. La luz no me condenaba. Me mostraba la consecuencia natural de vivir esclavizado al tiempo en lugar de vivir en la eternidad del presente. Y finalmente comprendí. Mi ansiedad, mi prisa perpetua, mi obsesión con el mañana, todo eso no era productividad, era miedo. Miedo de estar presente porque estar presente requería sentir, y sentir requería vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad era aterradora para un hombre que construyó su identidad sobre la ilusión del control. Fue más fácil esconderme detrás de hojas de cálculo y plazos que sentarme en silencio con mi hija y admitir que no tenía todas las respuestas. La revisión terminó, o más precisamente, alcanzó un punto de integración completa. Yo había visto, sentido y comprendido toda mi existencia desde todas las perspectivas. Y en ese entendimiento llegó algo inesperado. Perdón. No el perdón que otros me otorgaban, sino el perdón que yo me otorgaba a mí mismo, porque la luz me mostró una verdad final. Cada alma encarnada viene con un currículo de lecciones que debe aprender, y mi lección era precisamente esta: aprender que el tiempo es una ilusión y que solo el ahora eterno es real. Había fallado la lección en vida, ahora tendría la oportunidad de enseñarla en muerte. Cuando la revisión terminó, algo en mi conciencia había cambiado de forma irreversible. Ya no era el Gilberto que había muerto bajo los escombros, aterrado por el tiempo perdido. Tampoco era completamente el ser de luz que algún día llegaría a ser después de muchas encarnaciones y aprendizajes. Era algo intermedio, un espíritu recién desencarnado que acababa de atravesar el velo con los ojos abiertos, comprendiendo por primera vez que todo lo que había considerado sólido y permanente en la vida material era tan transitorio como el humo, y que lo único eterno era precisamente aquello a lo que nunca presté atención, el instante presente, el ahora perpetuo donde toda la existencia realmente ocurre. Milagros permaneció a mi lado durante toda la transición. Su presencia era como un ancla de cordura, mientras mi conciencia se ajustaba a leyes completamente diferentes de las que había conocido durante 47 años. Ahora, me comunicó con esa transmisión directa que ya empezaba a sentirse natural. Despertarás plenamente en tu nuevo hogar temporal, un lugar que llamamos el refugio de los recién llegados. No es un lugar en el sentido espacial que conocías, pero tu conciencia lo percibirá como tal para facilitar tu adaptación. La transición fue como despertar de un sueño dentro de otro sueño. La luz infinita del punto de encuentro comenzó a tomar forma.
a condensarse en algo que mi percepción pudiera procesar sin sentirse abrumada. Colores aparecieron, pero no eran los colores del espectro visible que conocía. Eran tonalidades que no tienen nombre en español porque los ojos humanos no pueden percibirlas. Imaginen el verde de las montañas andinas mezclado con una frecuencia de amor puro, o el dorado de un amanecer infundido con la vibración de la paz absoluta. Eso era lo que comenzó a materializarse alrededor de mi conciencia. El refugio se reveló gradualmente. Era un paisaje que recordaba vívidamente a Colombia, pero elevado, purificado, como si alguien hubiera tomado la esencia de las montañas que rodeaban Cali y las hubiera destilado hasta dejar solo su belleza arquetípica. Había colinas ondulantes cubiertas de vegetación que brillaba con luz propia, árboles cuyas hojas susurraban canciones que podía sentir más que escuchar, ríos de agua cristalina que fluían no solo horizontalmente, sino en espirales imposibles que desafiaban lo que quedaba de mi entendimiento newtoniano del universo. El cielo, si podía llamarse así, tenía múltiples soles o fuentes de luz que no proyectaban sombras porque aquí no había oscuridad, solo diferentes gradientes de luminosidad. Pero lo más impactante no era el paisaje, eran los otros. Docenas, tal vez cientos de presencias conscientes poblaban este espacio. Algunos tenían formas humanas bien definidas, como si todavía se aferraran a su última identidad física. Otros eran nubes de luz con vagos contornos antropomórficos. Y algunos pocos eran puras esferas de energía consciente que se comunicaban mediante pulsaciones de color y sentimiento. Todos compartíamos algo: la desorientación fundamental de haber dejado atrás las leyes del tiempo cronológico. Milagros me guió hacia un grupo específico de espíritus que, me explicó, habían desencarnado en el mismo evento que yo, el terremoto de Cali. Reconocí algunas presencias antes de verlas claramente, porque aquí la identidad no dependía de rostros, sino de frecuencias vibratorias únicas. Era como reconocer la voz de alguien en la oscuridad, excepto que no había voz ni oscuridad, solo el conocimiento directo de quién era cada ser en su esencia. La primera en acercarse fue Hortensia Villarroel. Se manifestaba como una mujer mayor de unos 70 años, con el cabello recogido en un moño tradicional y ojos que irradiaban una ternura que trascendía lo humano, pero también podía percibir su forma verdadera debajo de esa apariencia, una antigua alma que había encarnado docenas de veces, cada vida tejiendo lecciones en el tapiz de su evolución. Morí protegiendo a mis nietos, me comunicó. Y junto con las palabras vino la experiencia completa, ella cubriéndolos con su cuerpo mientras el techo colapsaba, el dolor físico siendo secundario al amor absoluto que sentía por esas criaturas, su último pensamiento siendo de gratitud por haber tenido la oportunidad de hacer ese sacrificio final. Pero ahora me atormenta algo que no esperaba. Continuó, y sentí su angustia como si fuera mía. Puedo verlos, Gilberto. Puedo ver a mis nietos llorando sobre mi cuerpo. Puedo sentir su dolor. Y no puedo consolarlos. No pueden escucharme cuando les grito que estoy bien. Que no lloren, que todo tiene sentido. El tiempo en el plano material sigue corriendo para ellos, pero para mí ya no existe. ¿Cómo puedo ayudarlos si ya no estoy en su ahora? Su pregunta resonó en mí porque tocaba exactamente la lección que la luz me había mostrado. Antes de que pudiera responder, otro espíritu se materializó cerca de nosotros. Era un joven, tal vez de 25 años, con rasgos que delataban herencia indígena mezclada con española, los pómulos altos y la piel color canela que caracteriza a tantos colombianos. Se presentó como Teodoro Calderón, músico de profesión. Toqué la guitarra toda mi vida, compartió, y con sus palabras llegaron memorias de noches en bares pequeños de Cali, dedos deslizándose sobre cuerdas, el éxtasis de perderse en la música. Planeaba grabar mi primer álbum el próximo mes. Tenía las canciones listas, el estudio reservado, los músicos comprometidos. Y ahora todo eso se evaporó.
Se me acabó el tiempo antes de que pudiera dejar mi marca en el mundo. Morí sin haber completado mi propósito. Su desesperación era palpable, una vibración discordante en la armonía general del refugio. Y comprendí que él estaba atrapado en la misma ilusión que me había aprisionado durante toda mi vida. La creencia de que el propósito se cumple en el futuro, que la vida se justifica por logros materiales que quedan como legado. Estaba a punto de compartir con él lo que había aprendido en la revisión cuando una tercera presencia se unió a nuestro grupo. Rufina Aguirre se manifestaba como una mujer de mediana edad, elegantemente vestida incluso en forma espiritual, con joyas etéreas que eran más una declaración de su identidad que adornos reales. Su energía era densa, pesada, aún muy atada a lo material. Tenía propiedades por todo Cali. Anunció con una mezcla de orgullo y angustia: edificios, locales comerciales, cuentas bancarias en 3 países. Pasé 30 años acumulando riqueza, sacrificando relaciones, ignorando a mi familia, todo para construir un imperio que me daría seguridad. Y en 3 minutos, un terremoto lo destruyó todo. Pero lo peor no es eso. Su forma tembló con algo que solo puedo describir como pánico existencial. Lo peor es que ahora puedo ver que nada de eso importó. Cada hora que pasé revisando contratos, cada relación que sacrifiqué por una negociación, cada momento con mis hijos que cambié por una reunión con inversionistas, todo eso se evaporó como si nunca hubiera existido. Vine aquí sin nada, literalmente sin nada. ¿Para qué viví entonces? ¿Cuál fue el punto? Los 4 estábamos unidos ahora por el mismo hilo doloroso. Todos habíamos muerto con la sensación de que el tiempo nos había traicionado, de que nos quedaban cosas por hacer, por decir, por ser. Milagros observaba nuestro intercambio con una paciencia infinita, permitiendo que nos expresáramos completamente antes de intervenir. Fue Hortensia quien hizo la pregunta que todos estábamos pensando. Milagros, ¿por qué nos trajeron aquí juntos? ¿Que compartimos además de haber muerto en el mismo terremoto? La guía espiritual brilló con mayor intensidad, y su respuesta vino acompañada de una enseñanza visual. De repente, podíamos ver el plano material como si miráramos a través de un cristal transparente. Allí estaba Cali, devastada pero viva, los sobrevivientes excavando entre escombros, equipos de rescate trabajando incansablemente, familias llorando sobre cuerpos recuperados. Podíamos ver nuestros propios funerales ocurriendo simultáneamente, porque aquí el tiempo no era lineal. Los he reunido, explicó Milagros, porque cada uno de ustedes carga con una comprensión distorsionada del tiempo que debe sanar antes de poder avanzar en su evolución. Hortensia, ¿tú crees que el amor solo se expresa en el tiempo presente material, cuando en realidad el amor trasciende todas las dimensiones temporales? Tus nietos sentirán tu presencia toda su vida de formas que no pueden explicar racionalmente. Teodoro, ¿tú crees que tu propósito era crear música para el futuro, cuando en realidad tu propósito era experimentar el éxtasis de la creación en cada instante que tocabas? Esa experiencia es eterna. Está grabada en el tejido del universo. Rufina, tú creías que acumular para el futuro te daría seguridad, cuando la única seguridad real es la eternidad del ser que nunca puede perderse. Y Gilberto, su atención se enfocó en mí con una intensidad que sentí como un abrazo y un desafío simultáneo. Tú viviste toda tu existencia material posponiendo la vida real por la ilusión de prepararte para un mañana que era solo una fantasía. Tu lección y la razón por la que estás aquí es aprender que el ahora eterno es lo único real, y luego enseñar esa verdad a otros. Las palabras de Milagros resonaron en mi conciencia con la fuerza de una verdad fundamental reconocida. Miré a mi alrededor, a este refugio que existía fuera del tiempo, pero que mi mente todavía intentaba procesar en términos temporales. No había relojes aquí, no había calendarios, no había ayer ni mañana, y sin embargo, todo estaba completo. Los árboles no esperaban crecer,
ya eran perfectos en su estado actual. El río no fluía hacia un destino, su fluir era el destino. Los otros espíritus no se preparaban para un futuro estado de iluminación, estaban en constante estado de ser exactamente lo que eran en cada instante. ¿Cómo vivimos sin tiempo?, pregunté en voz alta, y mi pregunta se convirtió en la pregunta de todos. Teodoro asintió con urgencia. Hortensia me miró con esperanza. Rufina observó con escepticismo. Milagros respondió no con palabras, sino con una experiencia compartida. De repente, todos experimentamos simultáneamente un momento, el amanecer sobre las montañas de Cali. Pero no era un amanecer específico. Era todos los amaneceres y ningún amanecer particular. Era la esencia arquetípica del amanecer, la idea platónica de la luz venciendo a la oscuridad, existiendo en un eterno presente que no tenía principio ni fin. Así se vive aquí, explicó Milagros, no en la secuencia, sino en la esencia, no en el devenir, sino en el ser, no en el todavía no o el ya fue, sino en el siempre ahora. Y esta será tu preparación, Gilberto, para tu verdadera misión, convertirte en un mensajero del ahora eterno, un espíritu que ayuda a los recién desencarnados a liberarse de la tiranía del tiempo que los mantuvo prisioneros durante sus encarnaciones. Miré nuevamente hacia el plano material, hacia Cali recuperándose lentamente del terremoto. Podía ver a mi hija Camila en el funeral que todavía no había ocurrido desde su perspectiva, pero que ya había ocurrido desde la mía. Podía ver a mi hermano Esteban llorando por mí, arrepentido de los años perdidos en silencio. Podía ver a mi madre, todavía viva en esa línea temporal, orando por mi alma sin saber que yo estaba más cerca de ella ahora que cuando vivía a 20 minutos de distancia, pero nunca la visitaba. Y por primera vez, desde que desperté en esta dimensión espiritual, sentí algo más fuerte que el remordimiento. Sentí propósito. No el propósito diferido del mañana, sino el propósito inmediato de la hora. Mi trabajo apenas comenzaba. La transformación de un espíritu no ocurre como en la vida material, donde el cambio requiere tiempo, esfuerzo y disciplina sostenida. Aquí, en la dimensión espiritual, la transformación es instantánea en el momento en que la comprensión penetra completamente la conciencia. Y yo había comprendido, no intelectualmente, porque el intelecto es una herramienta del cerebro material que ya no poseía, sino con cada partícula de mi ser. El tiempo cronológico había sido mi prisión, y la eternidad del presente era mi liberación. Ahora debía convertir esa comprensión en servicio, transformar mi lección personal en medicina para otros espíritus atrapados en la misma ilusión que me había esclavizado durante 47 años terrestres. Milagros me observaba con lo que solo puedo describir como orgullo maternal, aunque esa descripción es limitada porque las emociones aquí son más puras, sin las distorsiones del ego que las colorean en el plano denso. Gilberto, su comunicación llegó acompañada de imágenes y sensaciones. Tu primera asignación como mensajero del ahora eterno será con un espíritu que está experimentando exactamente lo que tú experimentaste. La agonía de creer que se le acabó el tiempo. Se llama Jacinto Peñaranda y murió en el mismo terremoto que tú, pero a diferencia de ti, él no ha podido avanzar más allá del sitio de su transición. Está atrapado en un ciclo de desesperación, reproduciendo mentalmente una y otra vez los últimos momentos de su vida material, incapaz de aceptar que ya no puede regresar al pasado para cambiar lo que hizo o dejó de hacer. Antes de que pudiera preguntar cómo encontraría a Jacinto, la respuesta llegó directamente a mi conciencia. Aquí no había distancias que recorrer. La intención era el vehículo. Pensé en Jacinto Peñaranda, enfoqué mi voluntad en encontrarlo, y la realidad del refugio se disolvió a mi alrededor como acuarela bajo la lluvia. Un instante después, sin haber viajado en el sentido convencional, estaba en otro lugar que era simultáneamente el mismo lugar, porque todo existía en el mismo punto del ahora eterno.
Lo que vi me partió el corazón, si es que los espíritus pueden tener corazones que se parten. Jacinto estaba junto a los escombros de lo que había sido el edificio Torres del Valle, el mismo edificio donde yo había vivido. Su forma espiritual era tenue, casi transparente, como si estuviera diluyéndose en la desesperación. Era un hombre de unos 50 años, con rasgos curtidos por el trabajo al aire libre, manos grandes de obrero, y una expresión de agonía tan intensa que su energía distorsionaba el espacio a su alrededor. Estaba arrodillado junto a su propio cuerpo, que los equipos de rescate acababan de recuperar de entre los escombros. Pero lo más desgarrador era que no solo observaba su cuerpo, estaba tratando de volver a entrar en él, empujando su forma espiritual contra la carne muerta una y otra vez, como un hombre golpeando una puerta que nunca se abrirá. No, repetía en un ciclo obsesivo. Tengo que volver, tengo que decirle a Marisol que lo siento. Tengo que explicarle que no fue su culpa. Dios, por favor, dame 5 minutos más. Solo 5 minutos. Se lo suplico. Solo déjenme volver 5 minutos. Su voz era un lamento que no salía de cuerdas vocales, sino de la esencia misma de su ser. Cada súplica creaba ondas en el tejido energético circundante, pequeñas distorsiones de realidad generadas por su sufrimiento intenso. Me acerqué lentamente, recordando cómo Milagros se había acercado a mí con paciencia infinita cuando yo estaba en shock recién después de mi transición. «Jacinto», dije, y mi voz llevaba no solo palabras sino comprensión empática. Él se giró hacia mí con ojos desesperados y en ese momento pude ver más allá de su agonía superficial. Vi fragmentos de su historia. Marisol era su esposa de 28 años. Habían tenido una pelea terrible la noche antes del terremoto, una de esas peleas maritales que escalan por tonterías, pero que tocan heridas antiguas. Él le había dicho cosas hirientes, acusaciones injustas alimentadas por estrés laboral y frustración que no tenían nada que ver con ella. Había salido dando un portazo, durmió en el sofá de la sala y cuando el terremoto los despertó a ambos a las 3:47 de la madrugada, su último intercambio, antes de que el edificio colapsara, había sido miradas llenas de resentimiento a través de la puerta del dormitorio. Ella piensa que morí enojado con ella. Jacinto me explicó con una urgencia que rayaba en locura. Piensa que mis últimos pensamientos fueron de ira. Pero no es cierto. Cuando sentí el edificio caer, cuando supe que iba a morir, lo único que pensé fue en cuánto la amo, en cuánto lamento cada palabra cruel. Intenté llegar hasta ella, intenté atravesar los escombros para abrazarla una última vez, pero no pude. Y ahora ella está ahí. Señaló hacia donde los paramédicos atendían a una mujer de mediana edad en estado de shock, pensando que me fui de este mundo sin perdonarla, cuando ella no tiene nada que perdonar. Soy yo quien necesita su perdón, y ya no tengo tiempo. Se me acabó el tiempo. Esas últimas palabras resonaron en mí con una familiaridad dolorosa. ¿Cuántas veces había pensado exactamente lo mismo en mis últimos segundos bajo los escombros? ¿Cuántas veces, incluso ahora después de la revisión, ese pensamiento intentaba infiltrarse en mi conciencia como un virus persistente? Se me acabó el tiempo. Pero ahora sabía la verdad, y esa verdad era el regalo que debía compartir con Jacinto. «Hermano», le dije, y esa palabra creó un puente energético entre nosotros. «Comprendo tu dolor, porque yo lo viví. Morí con la misma agonía, creyendo que ya no tenía tiempo para reparar mis errores, para abrazar a mi hija, para reconciliarme con mi hermano. Pero lo que descubrí del otro lado de esa agonía va a cambiar todo lo que crees sobre el tiempo y el perdón». Me senté junto a él en el suelo de escombros que era real para su percepción, pero ya no para la mía. El tiempo cronológico es una ilusión, Jacinto, una herramienta útil para organizar la experiencia material, pero no es la realidad fundamental. La realidad fundamental es el ahora eterno, el presente perpetuo, donde todo existe simultáneamente. Él me miraba con una mezcla de desesperación y la más pequeña chispa de esperanza.
No entiendo. Si el tiempo no es real, ¿por qué ya no puedo volver? ¿Por qué no puedo entrar en mi cuerpo y decirle a Marisol lo que necesita escuchar? Su pregunta era legítima, nacida del dolor genuino de un hombre que amaba profundamente y que creía haber fallado en el momento más importante. No puedes volver, le expliqué con toda la compasión que podía proyectar, porque ese cuerpo era solo un vehículo temporal y su función ha terminado. Pero eso no significa que no puedas comunicarte con Marisol. De hecho, puedes comunicarte con ella de formas que son imposibles cuando estás limitado por un cuerpo físico. El amor. Jacinto, el amor verdadero existe fuera del tiempo. Cada pensamiento de arrepentimiento genuino que tienes, cada onda de amor que proyectas hacia ella, resuena en todas las dimensiones. Ella lo sentirá. Tal vez no intelectualmente, tal vez no de una forma que pueda explicar racionalmente, pero en lo profundo de su ser, ella sabrá que tú la amabas, que tu último pensamiento fue de amor, no de ira. Mientras hablaba, algo extraordinario comenzó a suceder. El espacio entre Jacinto y Marisol, que físicamente estaban separados por metros de escombros y equipos de rescate, comenzó a brillar con hilos de luz dorada. Eran las conexiones energéticas que el amor verdadero crea, vínculos que trascienden la muerte física. ¿Ves eso?, le señalé. Esos son los lazos que tejiste con ella durante 28 años de matrimonio. El terremoto destruyó tu cuerpo, pero no puede destruir esos lazos. Nunca podrá destruirlos porque existen en la eternidad del amor, no en el tiempo cronológico que acabó para ti. Jacinto observaba los hilos dorados con una intensidad que hacía vibrar su forma espiritual. Pero necesito que ella lo sepa con certeza, insistió, aunque su voz había perdido parte de su desesperación frenética. Necesito que escuche las palabras. Te amo. Te perdono. Nada fue tu culpa. Y entonces comprendí cuál era mi verdadero rol en este encuentro. No era solo consolar a Jacinto, era mostrarle el mecanismo real de comunicación entre dimensiones. Hay una manera, le dije, recordando lo que Milagros me había enseñado en el refugio. Existe en tu ciudad una médium, una mujer llamada Leticia Mondragón. Ella trabaja en el barrio San Antonio, en una casa pequeña pintada de azul con un jardín lleno de plantas medicinales. Leticia ha dedicado su vida a ser un puente entre los mundos, a permitir que espíritus como tú y yo transmitamos mensajes a quienes quedaron en el plano denso. Podemos ir a ella y a través de su canal tú podrás decirle a Marisol exactamente lo que necesitas decirle. La transformación en Jacinto fue inmediata. Su forma espiritual se solidificó, recuperando definición y brillo. La desesperación ciega fue reemplazada por esperanza enfocada. ¿De verdad? ¿Puedo hacer eso? ¿Marisol podrá escucharme? Su pregunta era la de un niño que acaba de descubrir que el monstruo bajo la cama no existe, que la pesadilla puede terminar. Sí, le aseguré. Pero hay algo que debes entender primero, algo crucial. Cuando te comuniques con Marisol a través de Leticia, debes transmitir no solo tus palabras de amor y perdón, sino también esta verdad más profunda, que el perdón y el amor no necesitan el tiempo cronológico para ser reales, que cada vez que ella piense en ti con amor, cada vez que recuerde los buenos momentos, estará accediendo a la eternidad, donde esos momentos todavía existen. Que la separación física es temporal, pero la conexión espiritual es eterna. ¿Puedes hacer eso? Jacinto asintió con una determinación que irradiaba como luz, y en ese instante, simplemente por la intención compartida, nos encontramos fuera de la pequeña casa azul en San Antonio. El viaje había sido instantáneo porque habíamos comprendido que la distancia, como el tiempo, es otra ilusión del plano material. Leticia Mondragón estaba en su sala de consulta, una habitación simple con velas encendidas, el aroma de salvia y copal flotando en el aire, imágenes de guías espirituales en las paredes. Ella era una mujer de unos 60 años, cabello gris recogido en una trenza larga,
ojos profundos que habían visto más allá del velo desde la infancia. Estaba en trance ligero, en ese estado de conciencia expandida, donde los médiums se vuelven receptivos a nuestra dimensión. Guié a Jacinto para que proyectara su mensaje a través del campo energético de Leticia. Al principio fue torpe, como un hombre que intenta escribir con la mano no dominante, pero gradualmente encontró el ritmo. Las palabras comenzaron a fluir a través de Leticia, quien las escribía en un cuaderno con escritura automática. Marisol, mi amor, soy Jacinto. Necesito que sepas que mis últimos pensamientos fueron de amor puro hacia ti. La pelea no importó. Las palabras hirientes fueron solo ruido. Lo único que importa, es que te amé cada día de nuestra vida juntos, y te amo ahora desde donde estoy. No fue tu culpa, nada fue tu culpa. Y aunque mi cuerpo ya no está, yo nunca me iré completamente. Estaré en cada amanecer que veas, en cada canción que te haga llorar, en cada momento de alegría que experimentes. El tiempo en que estuvimos separados físicamente es insignificante comparado con la eternidad donde nuestro amor existe. No llores por mí más de lo necesario. Vive, ama otra vez si tu corazón te llama, y sabe que cada vez que pienses en mí con amor, estarás tocando la eternidad donde yo existo esperándote. Cuando terminó, Leticia abrió los ojos lentamente, leyó lo que había escrito y supe que contactaría a Marisol esa misma semana. El mensaje llegaría a su destino. Jacinto brillaba ahora con una luz que no tenía cuando lo encontré. «Gracias», me dijo, y en esa palabra simple estaba contenida una gratitud que trascendía el lenguaje. «Me enseñaste que nunca es tarde mientras el amor sea real, porque el amor es eterno». «Exactamente», confirmé. «Y ahora tú puedes enseñar esta misma verdad a otros espíritus que están atrapados en la ilusión del tiempo agotado. Ese es nuestro trabajo ahora, Jacinto. Somos mensajeros del ahora eterno. Regresamos juntos al refugio, donde Milagros nos esperaba junto con Hortensia, Teodoro y Rufina. Cada uno de ellos había experimentado su propia revelación durante mi ausencia. Hortensia había comprendido que su amor por sus nietos los protegería toda su vida de formas invisibles pero reales. Teodoro había entendido que cada nota que tocó existe eternamente en el universo, que su música nunca murió porque la belleza trasciende el tiempo. Y Rufina había soltado finalmente su apego a las posesiones materiales al comprender que la única riqueza real es la evolución del alma. Desde mi posición en el refugio, con Jacinto a mi lado transformado por la comprensión, miré nuevamente hacia Cali. Vi a mi hija Camila en su habitación, sosteniendo una fotografía mía y llorando silenciosamente. Proyecté hacia ella toda la ternura que nunca expresé en vida, todo el orgullo que sentía por la mujer fuerte en la que se estaba convirtiendo, a pesar de mi ausencia. Y aunque ella no podía escuchar mis palabras, vi cómo su llanto se calmaba gradualmente, cómo sus hombros se relajaban, como una pequeña sonrisa tocaba sus labios, como si hubiera recordado algo hermoso. Estaba sintiendo mi amor atravesando las dimensiones. Vi a mi hermano Esteban plantando un árbol en memoria mía en la casa de campo que había causado nuestra separación. Mientras cavaba la tierra, lloraba y hablaba conmigo como si yo pudiera escucharlo, y yo podía. «Perdóname, hermano», decía. «Perdóname por ser tan orgulloso. Perdóname por desperdiciar 3 años que pudimos haber pasado juntos». Y yo le respondí en el lenguaje silencioso del espíritu: «No hay nada que perdonar, Esteban. El tiempo que creímos perder nunca se perdió, porque el amor que compartimos existe fuera del tiempo. Estoy contigo ahora más que nunca». Y finalmente, a través de Leticia Mondragón, comencé a transmitir mi propio testimonio. Las palabras fluían a través de su mano en escritura automática, contando la historia de Gilberto Paniagua Mendieta, el contador que vivió esclavizado por el tiempo, hasta que la muerte le enseñó que el tiempo era una ilusión y que solo el ahora eterno es real. Mi mensaje era simple pero revolucionario.
Cada instante que postergas vivir plenamente es un fragmento de eternidad que desperdicias. Cada momento presente que ignoras por preocuparte del pasado o el futuro es una oportunidad perdida de tocar lo divino. El tiempo no se te escapa. Tú escapas del tiempo al negarte a estar completamente presente en el único momento que existe. Ahora, las palabras de mi testimonio llegarían a miles de personas a través de medios que no puedo predecir ni controlar desde esta dimensión. Algunas las descartarían como superstición, otras las leerían con curiosidad y las olvidarían, pero algunas, solo algunas, las tomarían en su corazón y transformarían sus vidas. Dejarían de postergar las conversaciones importantes, abrazarían a sus seres queridos sin esperar el momento perfecto, elegirían la presencia sobre la productividad. Y en cada una de esas transformaciones, mi existencia encontraría justificación retroactiva. No morí en vano. Morí para aprender lo que la vida no pudo enseñarme, y ahora enseñaría a otros desde el otro lado del velo. Milagro se acercó a mí con esa presencia reconfortante que ya sentía como hogar. Has cumplido tu primera misión admirablemente, Gilberto, pero esto es solo el comienzo. Hay miles de espíritus atrapados en la ilusión del tiempo agotado. Y tú, que viviste esa ilusión tan intensamente y la trascendiste tan completamente, eres perfecto para guiarlos hacia la luz de la comprensión. Miré a mi alrededor, al refugio poblado de almas en transición, cada una con su propia lección que aprender, su propio nudo temporal que desatar. Y sentí algo que nunca había sentido durante mi vida material. Propósito inmediato, no diferido. No tenía que esperar hasta mañana para hacer lo correcto. No tenía que planear para el futuro, para justificar mi existencia. Cada instante en esta dimensión era una oportunidad de servir, de amar, de enseñar. El ahora eterno se extendía ante mí, infinito y perfecto, sin principio ni fin. Y en ese ahora, finalmente, estaba completamente presente. Ya no era el hombre que vivía para el mañana. Era el espíritu que existía en la eternidad del presente. Y esa, comprendí con una claridad que trascendía toda duda, era la única forma real de vivir, tanto en la carne como en el espíritu. El tiempo nunca fue el tirano que creí que era. El tirano era mi negativa a habitar plenamente el único tiempo que realmente existe, este instante eterno, perfecto y perpetuo, llamado ahora.